Qué gusto compartir con ustedes a través de TSI, de la Corporación Televicentro en Albanquillo, con temas de interés nacional y por supuesto el tema político precisamente en este 2025 que comenzamos con las elecciones primarias e internas que dejaron muchas dudas y por supuesto muchas inquietudes. Y de ahí salieron muchas críticas de parte de diferentes sectores de la sociedad sobre la transparencia en este primer proceso durante el 2025, porque en noviembre vamos al proceso general. Sobre esto vamos a hablar, para tener un panorama claro. Y si en realidad, bueno, la presidenta Xiomara Castro esta semana lo ha dicho, que se garantizan unas elecciones transparentes para noviembre de este año. Pero, ¿qué dicen los representantes del tripartidismo en el Consejo Nacional Electoral? Hablamos de la presidenta representada por el Partido Nacional, la abogada José López, Ana Paola Hall por el Partido Liberal y Marlon Ochoa por Libertad y Refundación. Todo esto lo vamos a analizar con nuestros invitados. Es un gusto saludar al abogado Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de ASJ. ¿Qué tal, abogado? Un gusto, Cristian, estar con usted en el programa. Saluda a Denis también, que está en línea, y bueno, esperemos aportar el día de hoy en su programa. Está con nosotros precisamente Denis Gómez, ex magistrado del desaparecido Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué tal? Es un gusto tenerlo con nosotros, don Denis. Buenas tardes, gracias Cristian. Un saludo a Juan Carlos en el estudio y pues a buscar algunas aristas que permitan encontrar ciertas luces en esta oscuridad que nos embarga. En el desaparecido Tribunal Supremo Electoral, don Denis, ¿habían estos conflictos? Sí, habían consensos entre los magistrados, en el pasado eran magistrados, hablaban, conversaban, llegaban a acuerdos para luego, y por supuesto, ¿verdad? Siempre han habido diferencias entre partidos, pero lo que vemos ahora, que por un lado vemos a una magistrada aparecer en las redes sociales y de igual forma otro, como es el representante de Libertad y Refundación, dando declaraciones. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Será que a partir del tripartidismo, de la entrada de un partido a la representación, en este caso ahora el Consejo Nacional Electoral? Bueno, tenemos que dar unos 3, 4 pasos atrás, ¿verdad? Lo cierto es que el modelo de Estado de Derecho se ha venido deconstruyendo, pero también se ha venido deconstruyendo la institucionalidad. ¿Por qué? Bueno, porque los entes rectores constitucionales de la función electoral, llámese ahora CNE, TJE, Política Limpia, RNP, pues desde 4 periodos atrás definieron que iban a hacer la separación entre el RNP y el TSE, pero desde entonces obviamente ha venido un proceso de politización que ahora nos ha encontrado en condiciones más precarias. En los tiempos que a mí me tocó acompañar a los 3 propietarios, pues era más fácil que se pusieran de acuerdo, cada quien representaba su partido político y buscaba de alguna manera responder a esos intereses partidarios. No podemos olvidar que para estar en el Consejo Nacional Electoral ahora, en la nueva denominación, se necesitan 86 votos y Siempre esos habían tres 86 representantes, votos, ¿verdad, don Denis? Siempre habían tres sí, representantes. siempre, Saúl Escobar era el que... sí. Saúl Escobar, Sí, Enrique Ortiz y David Matamoros, y y yo Eric. era el único suplente, el Ujú. magistrado suplente. Ajá. Con la particularidad que en ese momento, 42 días antes de que terminara nuestro periodo, el representante del Partido Liberal renunció y en base a un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia concediendo un amparo por el tema de las elecciones en San Luis Comayagua. Entonces se vieron en la obligación de incorporarme como magistrado propietario en ese entonces para poder
atender ese fallo en particular. Pero sí, solo eran tres. Y lo que pasa también es que en aquel entonces si usted y yo pensábamos diferente, igual Juan Carlos, ustedes eran mis adversarios políticos. Ahora con estos modelos que en realidad se convierte prácticamente en un populismo de derecha y un populismo de izquierda, han aparecido el tema también de los autoritarismos. Y lamentablemente, como bien lo dicen los autores del libro Cómo mueren las democracias, ya no somos adversarios políticos. Ahora si no pensamos igual, los tres somos Sí. enemigos, ¿verdad? Y eso ha venido producto de una alta polarización que el país padece desde el golpe de Estado al Ejecutivo, como lo consignó en su momento la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Sí, ustedes, Juan Carlos, han estado como veedores Claro. en varios procesos electorales. Recientemente, en este proceso primario e interno, y esta semana presentaron un tercer informe, es el tercero, ¿verdad? El tercer informe del Observatorio de la Ujú. Democracia, que es una iniciativa de la Red por la Defensa de la Democracia. ¿Qué muestra este tercer informe? Bueno, este tercer informe, el observatorio lo que monitorea es el proceso electoral en sí, son temas de espacio cívico, es decir, libertades para que lo entienda la ciudadanía, temas de Estado de Derecho y temas de efectividad de la democracia. Todos estos temas vistos con un enfoque altamente electoral que se desprende, ¿no?, de una u otra forma de la observación electoral y de lo que sucedió el 9 de marzo, ¿no?, en el país producto de las elecciones primarias. Ahora bien, parte del análisis que nosotros hemos identificado es un decreciente, ¿no?, de participación en los procesos electorales. Si comparamos las últimas tres elecciones, 17, 21 y ahora estas elecciones del 2025, en donde si comparamos la elección de primaria del 2021 con la elección primaria de 2025, un 5.42% menos de la población hondureña asistió a las urnas. Ahí podemos ver varios matices. Uno, el desencanto con los partidos políticos, y ese desencanto no solamente lo hemos identificado los hondureños. El Latinobarómetro también en su medición de diciembre del año pasado establece que solo 1 de cada 10 hondureños considera que los partidos políticos son confiables. Por otro lado, el tema de la vinculación con los procesos electorales. 1 de cada 10 hondureños considera que el proceso electoral también es transparente. Entonces eso deja mucho que desear en ese sentido y también parte del desgaste, ¿no? Y no hay que negar el tema del caos electoral que se generó en las dos zonas que tienen mayor carga electoral, que de una u otra manera, así como hubo ciudadanos muy resilientes y se quedaron hasta el final, pero hubo ciudadanos, sobre todo ciudadanos mayores, que nosotros identificamos a través de nuestros observadores, que quizás sí fueron en la mañana, pero no regresaron a final del día. Eso por un lado. Por el otro lado, identificamos el tema de los votos. Al final de cuentas, y que usted lo tiene fresco también, ¿no?, parte de esa presentación que nosotros realizamos, el tema de los votos. Al final de cuentas, quien se posiciona como la primer fuerza política, a pesar del decreciente en el tema de la votación, es el Partido Nacional, con esos más de 900,000 votos. Y nosotros hacíamos una segmentación con respecto a votos válidos y los votos no válidos, que vendrían siendo los votos nulos y los votos en blanco. En ese caso, Libertad de Refundación, entre votos en blanco y votos nulos, alcanza un 19% de la cantidad de votos que recibió con respecto a esas elecciones. Es una cifra histórica si usted lo ve y lo compara en las últimas tres elecciones. Nunca hubo, un porcentaje tan alto de votos nulos y de votos blancos, es decir, ese 19%, en donde vemos que en gran medida es personas, uno, que se van a censar y no les gustan los candidatos, y dos, también todas las personas que vienen y se obligan a ejercer el sufragio en ese sentido. Podríamos continuar a temas de financiamiento político, sí, inclusive, y que este dato creo que es parte de la falta de compromiso que tienen los precandidatos y los movimientos con la apertura de cuentas bancarias. El 64% de esos 5.800 sujetos obligados a participar en elecciones primarias no aperturaron cuentas bancarias. Imagínese usted, 64%. Solamente el 36% aperturó esas cuentas bancarias y el dato hasta al menos el 29 de abril, un día antes de que cerrara el plazo, que es la información que nos remitió Unidad de Política Limpia, solamente el 51% había presentado un informe de liquidación. Entonces también es cómo contrasta Unidad de Política Limpia, porque ese 51% representa a 2.800 personas o sujetos obligados versus 2.100 que abrieron o que aperturaron esas cuentas bancarias. Entonces hay cerca de 800, 700 sujetos obligados que quedan en el aire.
y cómo, a pesar de que presentaron su informe, cómo contrasta política limpia que efectivamente están viendo. Pero eso es parte de los vacíos que tiene la ley, es parte de cómo se construyó la ley para también buscar vulnerarla. Estamos viendo resumen de este informe que se presentó esta semana y ya vamos a ir analizándolo poco a poco. Ahora, ya vamos a analizarlo poco a poco. Don Denis, en el pasado se hablando de las representaciones, ahora el tripartidismo. Antes se mencionaba de que, bueno, cuando llegaba una representación en el Tribunal Supremo Electoral, siempre llegaba un representante de un partido bisagra, así se decía. ¿Y por qué le menciono esto? Esta semana también llegaron representantes de los partidos emergentes por la intención de una coordinadora, entiendo, del Consejo Nacional Electoral, de modificar el cronograma. Y esto, de acuerdo a los representantes de estos partidos emergentes, quiere afectar, no quieren que participen. ¿Existe algún temor por parte? Porque la propuesta es de libertad y refundación. Y no sé hasta dónde también el Partido Nacional está interesado en que no participen los partidos emergentes. Don Denis. Bueno, ese siempre ha sido un deseo, ¿verdad? Eso siempre ha estado dentro de la lista de deseos, porque en la elección primaria, la ley electoral y de las organizaciones políticas, a esa ley se le denominaba, entre otras cosas, entre otros motes, se le ponía la ley del bipartidismo. En su momento el partido de gobierno le nombró la ley del fraude. Después de la elección primaria vino la nueva ley, esta nueva ley, y le denominaron los que reclamaron los derechos de autor, que son de los tres partidos políticos que fueron a las primarias, dijeron que esta era la ley de la transparencia. Todas esas atribuciones cuasi mágicas que se le dan a las leyes, obviamente es parte de una ficción, ¿verdad?, que vivimos como país, porque los eventos como los del 9 de marzo denotan de que no hay tal ley y que no hay tal atribución mágica en ninguna ley. El problema que tenemos en el país es de la incontinencia al irrespeto de la ley. Y lo repito porque es un término no muy común, ¿verdad? Incontinencia al irrespeto de la ley. Entonces, el problema no es de ley, el problema no es de constitución de la República. Aquí puede haber un nuevo proyecto de constitución y de igual manera aquellos que lo van a violentar, lo van a violentar. La violencia de las leyes va acompañada de una impunidad impune y por lo tanto es valedero la solicitud que han hecho los partidos políticos porque mire, la misma ley debe ser revisada, ¿verdad? Porque en realidad la convocatoria de elecciones primarias no es para tres partidos políticos, es en este momento son 11 partidos políticos Sí. los que vamos a contar, y es para los 11, entonces debería, y obligatoriamente ellos debieron, bueno, algunos lo hicieron, otros no, el PINU socialdemócrata sé que lo hizo, les dijo, mire, en tribunal nosotros no tenemos competencia, bueno, cuando eso sucede y le comunican al tribunal, el tribunal le dice, bueno, proceda entonces a elegir a sus candidatos como lo dicen sus estatutos. El problema es que existe obligatoriedad en primarias y el Consejo Nacional Electoral se desentiende del tipo de esta concepción. Ahora lo que viene a reclamar esa propuesta del partido de gobierno, que le cuento que son tres escenarios los que presentaron. Lamentablemente yo no he conseguido la propuesta esa que hicieron, por ahí la vi así muy rápido, pero sí va orientado a cumplir el tema que dice en la ley que el día de la convocatoria, que va a ser el 29 de mayo, porque el día 30 no se cuenta, 6 meses antes de la elección, entonces se debe hacer la convocatoria, deben convocar a 11 partidos Don Denis, políticos, disculpe, ¿verdad? disculpe que lo Sí, interrumpa. ¿Y qué interés hay sí. para adelantarlo al 10 de mayo como lo han No, propuesto? ¿Qué interés? mire, lo único que puede haber aquí son intereses políticos Ujú. y como dije en algún momento a alguien de sus colegas, y el único que pierde en todo esto es el país, porque 2.100 millones de lempiras, ¿de dónde salieron? Del erario.
y el erario lo componen 4 a 6 de cada 10 hondureños que se han mantenido desde el 2012 diciendo que no tienen partido político. Sí, porque Juan Carlos ha hecho... esta propuesta, imagínense, salió ¿qué? Un martes y ya el sábado debían de inscribirse en las planillas. Vemos No, un pues trasfondo sí. bien raro, ¿verdad? No, pues mire, es que no hay que olvidar que en algunos momentos se le dice caja china a esto, ¿verdad? Cuando Ujú. usted quiere hacer ruido. En anterioridad a esto se le llamaba globos sonda o Ajá. sencillamente hagamos un escándalo para ver cómo funcionamos, porque nosotros somos somos una sociedad que vivimos en permanentes conflictos y curiosamente aquellos que crean los conflictos en ocasiones son también los que los resuelven. Entonces estamos creando una especie de cuasi próceres, ¿verdad? Ujú. Somos muy cuasi mitológicos, además, ¿verdad? Entonces, así como se le dan los poderes a la ley, que supuestamente esta es la de la transparencia, estamos tratando de inventar nuevos próceres que finalmente en lo que se deviene es en una serie de aquelarres enormes, tanto de derecha como de izquierda. Entonces, para finalizar el tema, le cuento algo. El tema del cronograma electoral es una de las atribuciones que en el artículo 21 de la ley tiene el Consejo Nacional Electoral. Y eso ha sido motivo por el cual de nuevo se ha revivido esa pugna partidaria, partidista, sectaria y que se ha convertido y se ha degradado, mejor dicho en activismo político desde el Consejo Nacional Electoral. Ese es parte de lo inédito de este proceso y eso es peligroso y no podemos ir a un proceso general desde la convocatoria del próximo 29 bajo las condiciones que se ha administrado el Consejo Nacional Electoral actualmente. Así es. Bueno, don Denis Gómez, ex magistrado del desaparecido Tribunal Supremo Electoral. Vamos a hacer una pausa comercial y vamos a continuar con nuestros invitados. Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de SJ, nos va a explicar qué dice el informe en cuanto a la confianza que tiene el hondureño en este proceso que nos espera en noviembre, luego de lo sucedido en el proceso primario e interno. Aún con todos los problemas y con las investigaciones que continúa el Ministerio Público realizando en contra de aquellos que se vieron involucrados en el retraso de la entrega de maletas, aún hay confianza por parte del hondureño. Después de la pausa, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros a través de TSI en la Corporación Televicentro. Continuamos en Al Banquillo. ¿Qué efectos tiene la confianza de los hondureños luego de este proceso electoral, Juan Carlos, que dejó muchas dudas y por supuesto reacciones de diferentes sectores de la sociedad que hasta el momento continúan preguntas al aire? ¿Qué sucedió? ¿Quién tuvo la culpa? Pero el hondureño tiene confianza, quiere ir a las urnas en noviembre. Mire, qué interesante el comportamiento del ciudadano hondureño. Por un lado, hay mucha desconfianza, pero desconfianza que los sistemas políticos, en este caso administrados por los partidos, han dado mucho que desear en el sentido de cómo se ha generado la administración del Estado en este gobierno y en los gobiernos anteriores. Eso ha hecho que se pierda la credibilidad de la institucionalidad y vista desde el escenario más macro, ¿no? Partidos políticos, órganos electorales, secretarías de Estado, los poderes de la República, que de una u otra manera generan y complementan ese engranaje que conlleva el Estado, ¿no? Entre pesos y contrapesos y todo lo que quiere y lo que se desarrolla. Ahora bien, como lo mencionaba hace un par de minutos, el Latinobarómetro, que es una de las mediciones más exactas que se realizan a nivel de América Latina, establece que 1 de cada 10 hondureños considera que las elecciones en Honduras son transparentes. Entonces también eso es mucho la desconfianza. Pero ¿cómo se alimenta esa desconfianza? Algunas situaciones como lo que pasó en el 2017, algunas situaciones que vienen que están frescas, ¿no? Como lo que sucedió el 9 de marzo, en donde el ciudadano hondureño siente que quieren vulnerar su derecho al voto, pero por otro lado, que es una de las características, y una de las características que tiene el pueblo hondureño, y que lo vimos en estas últimas elecciones, es que el día que siente que tiene el sartén por el mango es el día de las elecciones. Sí. Los políticos administran la agenda, los políticos implementan acciones que quizá no benefician al pueblo hondureño, pero ese día el ciudadano hondureño quiere que se le respete la voluntad popular. Bueno, lo hizo en el proceso interno. Me llama la atención, frágil confianza de los hondureños
en la institucionalidad electoral se suman las continuas prácticas de opacidad en el entorno político, en el financiamiento político. Sí, claro. Y recibieron varias denuncias también. Varias denuncias. Uno, por el tema del funcionamiento del proceso administrado por el Consejo Nacional Electoral. Por otro lado, el tema de la opacidad en el financiamiento político. El 64% de los sujetos obligados no aperturaron cuenta. Un 51% al 29 de abril había presentado su informe de liquidación. Entonces, ahí es donde vemos realmente que no hay un compromiso con la transparencia. Y eso da, uno, la puerta abierta que deja la ley con los vacíos que tiene, pero por otro lado, esa falta de transparencia deja abierta a que el crimen organizado, a que el narcotráfico, a que el lavado de activos, a que el dinero de la corrupción siga financiando las campañas políticas de los precandidatos, en este caso, del nivel electivo presidencial, diputados y alcaldes municipales. Y me llama la atención esta comparación que ustedes hacen con la región, ¿verdad? Con los países de la región. 9 de cada 10 hondureños considera que las elecciones son fraudulentas y solo uno considera que son limpias, usted lo dijo. Pero veo la comparación con países como, por ejemplo, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Venezuela, y ahí está Honduras apenas con el 10% con elecciones limpias. Y del otro lado está las fraudulentas, el 87%. Ahí vemos un balance y unas comparaciones que sinceramente son abismales. Sí, totalmente. Y eso muchas veces es el reflejo también de los sistemas electorales sólidos. Por ejemplo, México, al menos a nivel de institucionalidad, a pesar de que han querido torpedearlo, ¿no? Si lo queremos ver así, el mismo Perú también, y eso es parte de lo que hay que construir, institucionalidades fuertes, respeto a la institucionalidad que se viva muchas veces en esos países. Cuando se pronuncia el órgano electoral, se respeta lo que dice el órgano electoral. ¿Por qué? Uno, porque hay confianza. Dos, porque hay credibilidad en ese órgano. Y tres, porque hay legitimidad en las decisiones que puede venir a emanar ese órgano electoral, contrario en el caso hondureño. ¿Qué pasa en el caso hondureño? No se cree en las resoluciones administrativas del Consejo Nacional Electoral, se van a un recurso de apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral y todavía existe una instancia superior para algunos de los casos, un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y al final, el que no es favorecido, en ningún momento reconoce ninguna de las tres instancias. ¿Pero por qué? Porque todo está politizado. Nosotros conversamos con gente al interior del Consejo Nacional Electoral y con gente de las empresas que fueron contratadas por el Consejo Nacional Electoral. ¿Y qué decían ellos? Hay mucho desorden interno, pero parte de ese desorden interno se debe a la falta de conocimiento, a la falta de capacidad técnica instalada. ¿Y por qué? Por la politización. Prácticamente en todas las posiciones que hay a lo interno del Consejo Nacional Electoral hay 3 personas. Entonces es muy difícil ponerse de acuerdo realmente cuando son 3 personas que muchas veces no tienen la expertise, y por otro lado las personas que sí tenían expertise o las han despedido o las han relegado a posiciones en donde realmente no están generando ese conocimiento, y por otro lado el tema de la centralización y querer acaparar también, ¿no? Desde los consejeros muchas de las decisiones que se podían tomar a nivel de directores, que realmente para ese caso en específico están de adorno, ¿no? Como se le conoce popularmente, por esa concentración. Entonces eso genera desconfianza, eso genera deslegitimidad y eso genera de una u otra manera que las decisiones muchas veces no tengan credibilidad y que el pueblo hondureño lo sienta en ese tipo de situaciones. Don Denis, y para generar este tipo de confianza debe de comenzar por el Consejo Nacional Electoral y no lo estamos viendo. O sea, a la vista está desorden, conflictos internos, porque eso es lo que se muestra ante la opinión pública, en las redes sociales, en declaraciones. Debe de comenzar y generarse esta confianza desde el órgano encargado de los procesos electorales en nuestro país, don Denis. Sí, y me explico de esta manera. Todas las personas que aspiren a ser miembros del Consejo Nacional Electoral, que es el organismo del momento, necesitan 86 votos, ¿verdad? Sí. No podemos aspirar que una decisión del Congreso Nacional de la República no sea política. Si el Congreso Nacional es la casa por excelencia de la política, o perdón, de la práctica política, porque finalmente la política es ciencia, la práctica política es cualquier cosa. Entonces, el funcionario ocupa 86 votos, ¿verdad? Bien. El funcionario cuando está ahí tiene 2 decisiones y que eran las decisiones que se tomaban ahí con esa oportunidad que yo acompañé a este grupo de personas que usted mencionó. Se vuelve funcionario público, se vuelve representante del partido político
pero trae entre sus implementos cuestiones técnicas. Las elecciones son técnicas. Los asuntos electorales primero son políticos electorales, sí, pero la elección es técnica. De hecho, hablamos de integridad electoral para poder determinar que una elección ha sido democrática o no democrática. Nosotros ya en el 2017 tuvimos a la OEA que muy políticamente dijo que era una elección de escasa calidad técnica y que para mí lo que no quiso decir era que era una elección no democrática, ¿verdad? Entonces, ese funcionario electoral toma la decisión de estar ahí representando un partido político, pero se reviste de prácticas técnicas que tengan que ver con integridad electoral en el proceso pre, durante y postelectoral, con 11 mediciones de subíndices en los que solo voy a mencionar dos. La capacidad de gestión que tiene el organismo electoral para manejar la elección y que el evento del 9 de marzo dejó comprometido ese término, a mi juicio. El segundo, que ha sido otro factor recurrente en la plática, el tema del financiamiento, que es una pena lo que estamos viviendo, y que de no tener enmiendas necesarias de obligatoriedad, muy probablemente después de la elección de este finales de año, estemos hablando de que ha habido 30% de la trazabilidad de ese dinero que se usa en política y que no tiene una sustentación de dónde salió y para dónde agarró. Eso es grave, porque tenemos a la unidad de política limpia, pero hoy se ha vuelto mucho más cosmética que cuando se Ujú. realizó. Sí. Y entonces hay que potenciar, porque no podemos seguir. El financiamiento es una de las patas que cojea en la mesa a nivel mundial. Pero nosotros en este momento, ese avance que se dio con la unidad se ha venido perdiendo con el tema de la intromisión que ha tenido el Congreso Y Nacional le con el falta tema garras. de la... O sea, falta No, pues por que lo del Congreso mismo, no se les dé garras porque al final, por lo en qué mismo. concluye? Multas. En multas 15 salarios mínimos y para las multas ni se pagan. Exacto. No se pagan. Vienen los Exacto, diputados del Congreso y les exacto. perdonan hasta las multas. Entonces, Pero, los políticos pueden hacer pero lo que antes, quieren. y antes de pagar las multas, el Congreso, en su afán intervencionista que tiene ahora, ¿va? Interpreta la ley de acuerdo a la Ajá. Constitución, a la Corte Porque los afecta a ellos Suprema, mismos. y entonces ellos van alargando y Ujú. así no se puede hacer un control correcto. Creo, ASJ fue la que mencionó el año pasado, creo, un informe de un porcentaje que había quedado sin sustento, hombre, y entonces, ¿para qué estamos? Claro. ¿Para qué tenemos esa institucionalidad? Si costó 100 millones el proceso primario para ellos, Sí. pero también costó 2.100 millones. Y mire, si nosotros no mejoramos la institucionalidad, porque la segunda decisión que puede tomar el funcionario que fue nombrado ahí con 86 votos mínimo es ser político, pero no solamente ser político, ser partidario, ser partidista y ser sectario, y allá en el fondo convertirse en un activista político que Sí. le dé los espectáculos del centro logístico electoral donde un grupo se insultaba con el otro. No, ocupamos parte técnica, ocupamos que los consejeros actuales puedan tomar todavía y revestirse de actitudes que tengan que ver con integridad electoral, porque al final de cuentas no solamente es que tengamos la elección el 30 de noviembre, la elección debe cumplir con indicadores, debe cumplir con parámetros, y de momento lo único que ha importado en el Consejo Nacional Electoral es: yo vine aquí y veo cómo mi partido gana, se acabó. Y eso pues no es posible ni es ideal, ¿verdad? Pero eso solamente denota que nosotros vivimos en una democracia muy lábil, muy débil y que está yendo ahí por bajo para el tema del autoritarismo, sea de derecha o sea de izquierda. Y en estas investigaciones, Juan Carlos, que ustedes han llevado a cabo, ¿qué tan difícil es llegar y presentar
bueno, los requisitos que pide la Unidad de Política Limpia, abrir una cuenta bancaria, ¿es tan difícil este proceso? Realmente no. ¿O es que no quieren? No quieren, porque incluso es muy ilustrativo. Unidad de Política Limpia tiene el proceso muy claro, tiene los formularios, tiene guías incluso de cómo se realiza, y entiendo que hizo hasta jornadas de capacitación también para empoderar, y en donde vi que se movilizaron incluso los comisionados a generar capacitaciones. Fíjese que es interesante, porque por un lado, lo que decía el ex magistrado Denis, el Congreso amplía, y amplía el plazo hasta que ellos quieren, y aún así de una u otra manera hay esa rendición de cuentas lo suficientemente adecuada. Y nosotros hablamos con algunos de los precandidatos y nos decían, ¿cómo está la trampa también? Dice, algunos están aperturando cuentas bancarias, dice, pero a la cuenta o a través de la cuenta bancaria tal vez pone el 20% que gastó en campaña, y el otro lo maneja al margen con contabilidad paralela, qué sé yo, y al final reportan esa parte de la cuenta bancaria, y con eso se lavan las manos. Y por otro lado, y lo decía usted, Cristian, el tema de las garras, ¿no? que debe tener en el tema de las sanciones. Es decir, inhabilitar a esas personas que no presenten, Claro. pero eso no pasa. Las sanciones que tiene la Unidad de Política Limpia es el tema de 15 salarios mínimos para el nivel electivo presidencial, 8 salarios mínimos, si mal no recuerdo, para el tema de los diputados, y 5 salarios mínimos para las alcaldías municipales. Esa es la sanción, y esa es la sanción en el papel, porque puso miles de sanciones la vez pasada en las elecciones anteriores, y muy pocas se cumplieron. Inclusive, y eso de las sanciones, parte de la recopilación que nosotros habíamos hecho es que algunos de los precandidatos de aquel momento que quedaron fuera no presentaron su informe de liquidación, y aquí estaban otra vez participando sin ningún tipo de sanción, y que probablemente en esta elección de 2025 tampoco presentaron un informe, se lo aseguro. Sí, claro, porque en el Congreso no se va a reformar, no les conviene a ellos mismos, las multas caerían para los mismos que están religiéndose. Al final los vamos a encontrar con un elefante blanco, y vean, sí se ha controlado, sí se vio en la campaña pasada, sí se vio una reducción en cuanto, y tomando en cuenta que ahora también se invierte publicidad en redes sociales, ¿verdad? Eso. Ya te estábamos acostumbrados solo a ver en radio, televisión y prensa escrita. Ahora en las redes sociales también hay mucha inversión en campaña. Es cierto, se ha visto una reducción. Sin embargo, ojo, que el crimen organizado no descansa. De una u otra forma, ellos van a inyectar dinero para algunos candidatos. De cualquier forma, ellos no descansan, siempre están cada día buscando nuevas ideas para poder lavar su dinero a través de diferentes acciones, y en este caso las campañas políticas, don Denis. Pero si desde el Congreso no se le da todo el poder que necesita la Unidad de Política Limpia, al final se va a convertir o es un elefante blanco, don Denis. Bueno, mire, el tema del dinero, hemos dicho, es una de las falencias, de los puntos débiles de todo lo que tiene que ver con la medición de integridad electoral. El problema es que el país es muy placébico, ¿verdad? El primer placebo que existió es, tenemos la unidad de política limpia, pero si no funciona, es un placebo. Es algo que me duerme, adormece momentáneamente, pero no me soluciona absolutamente nada. Entonces, debemos regresar a la institucionalidad, sí, y el Consejo Nacional Electoral es el organismo que en una democracia diferente a la nuestra, a la que yo denomino criolla y electorera, debería ser esa entidad que tenga la confianza. Miren, no me voy a ir muy largo. La confianza que tiene el tribunal en Costa Rica y la confianza que tiene el tribunal en Panamá. En Guatemala y en El Salvador, pues las cosas son diferentes, pero, y no hablo de Nicaragua, ¿verdad? Eso queda excluido del tema. Pero esa institucionalidad solo se puede crear con acciones concretas. Y la acción concreta aquí es que la ley sea aplicada a todos de igual manera, a los partidos políticos que van a la contienda electoral. El otro asunto del financiamiento, que sepamos de dónde va y para dónde, de dónde viene y para dónde va y cómo se usa. Ah, mire, ahí van dos. El tema de la competencia. Bueno, en las primarias se puede la competencia de burro amarrado contra tigre suelto. Bueno, así es, ni modo. Pero que debemos buscar cómo este Consejo Nacional Electoral recupera la memoria de que el Consejo Nacional Electoral es una entidad constitucional, pero sobre todo porque lamentablemente las tres personas que están ahí tienen padrinazgo, ¿verdad? Unos mujeres, otros varones,
que aquellos que deciden en los tres partidos políticos que han cooptado la función electoral, porque están en todo, ¿verdad? Presumen estar en todo, ¿Eh? entonces deben pensar que el país lo que necesita es tener una elección. A mí no me interesa si gana la izquierda o gana la derecha. A mí lo que me interesa es que si vamos a ir a una elección, que si se va a invertir dinero en la elección cumpla con los requerimientos que ya establecen. Transparencia, sí, pero está englobado dentro de lo que es integridad electoral para que finalmente podamos decir si la elección fue democrática o no fue democrática. Reitero, el 2017 lo que no quiso decir la OEA era que no era democrática, pero no podemos darnos el lujo porque lamentablemente este país está debilitándose en su institucionalidad y la deconstrucción del Estado de Derecho y la deconstrucción de los organismos electorales ya roza toda una ideologización e instrumentalización que verdaderamente preocupa a aquellos que formamos parte y que no formamos parte, perdón, de este tripartidismo. ¿Cómo actuó la institucionalidad en este primer proceso de 2025 en nuestro país? ¿Siguen expresidentes de la República socavando la independencia y la institucionalidad de nuestro país? Escuchen bien, expresidentes siguen metiendo las uñas, como decimos popularmente, ahora en el Consejo Nacional Electoral. No digo expresidente, expresidentes y personajes políticos que siempre han estado detrás del Consejo Nacional Electoral en la toma de decisiones. Después de la pausa seguimos en el banquillo. Seguimos en el banquillo, gracias por compartir con nosotros estos temas de interés nacional y la política es uno de los temas, política, religión y deporte aquí en nuestro país, que nunca pasan de moda. Bueno, en el informe, Juan Carlos, ¿cómo actuó la institucionalidad contra la libertad de expresión? Y aquí vemos en el cuadro, aquí vemos en este informe que esta semana presentó a SJ sobre la libertad de expresión, porque aquí están presentes muchas instituciones involucradas y vemos ahí para el caso las reacciones desde las Fuerzas Armadas de Honduras con todo este problema que se suscitó desde el Congreso Nacional, de la Policía, incluso desde el Poder Ejecutivo. ¿Qué análisis dieron ustedes sobre este actuar de la institucionalidad contra la libertad de expresión? Bueno, parte del análisis que se construye desde la red está enfocada, uno, al espacio cívico, ¿no? Y para que la gente entienda el espacio cívico, la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de reunión. En este caso, los temas vinculados a libertad de expresión ya no solamente es ataques, ¿no?, en redes sociales, que incluso hay un dato interesante en esa parte de redes sociales que nosotros hemos identificado, en donde solamente en Facebook y solamente en Instagram hay 77 millones de reproducciones con temas de cuentas pagadas, ¿no?, por el gobierno de la República para algunos temas de interés, ¿no?, para generar y buscar captar la atención de los ciudadanos hondureños, que ahí lo podemos ver en pantalla. Según Meta, ¿no?, que Meta administra Facebook e Instagram, de junio del 2024 a mayo del 2025, en Honduras el contenido pautado con fondos públicos a través de esas cuentas paralelas o alternadas al poder, ha aparecido en la pantalla de los ciudadanos hondureños, que a todos creo que nos ha aparecido, al menos 77 millones de reproducciones en las pantallas, sin contar TikTok y X, porque ahí no se tiene acceso. Y sabemos lo masivo que es TikTok. Solo, ¿no?, Facebook e Instagram. Meta pertenece a Facebook e Instagram, correcto. Así es. Sí. Y son 77 millones de anuncios o de situaciones vinculados a logros del gobierno, ataques contra opositores, ataques al sector empresarial, ataques a sociedad civil, campañas de desprestigio. Ahí sale... y sin censura aquí. Sin censura. Salen hasta muchas veces... campañas de desprestigio, realmente. Vulgaridades. Sí. Así, no hay un respeto que permita censurarse. Así de sencillo. Y lo vimos contra la autoridad electoral. Y si volvemos a quizá proyectar ya para enfocarnos, no solamente... esos ataques a la libertad de expresión, a aquellas personas que opinan de manera diferente a las acciones y decisiones gubernamentales, se ven en esa parte. Sí. Aquí ese es un ejemplo de la narrativa que se construyó, y aquí no solamente es de verlo como contra la consejera,
Hay que ver esto como que ella es la autoridad electoral, al final de cuentas, con un rango constitucional el Consejo, con 86 votos que se eligió, y ahí es parte de la campaña a través de los eventos, a través de los anuncios que se pautaron en algún momento semanalmente, y que si avanzamos, parte de esa narrativa que se construye, de esos ataques, ya no solamente es en redes sociales, sino son ataques, como lo teníamos proyectado anteriormente, ya utilizando las herramientas legales para buscar intimidar y callar a los grupos que no piensan igual que el gobierno. Tomar en cuenta que aquí se crean también cuentas falsas. No, totalmente. Aquí aparecen cuentas falsas, ¿cómo más? ¿Cómo Sí, le llaman? ahí están las granjas, ¿Sí? los bots, como se dice. Los bots. Y eso se puede hacer una relación inclusive con el tema de Secretaría de Planificación Estratégica, de que ha gastado más de 200 millones en temas de publicidad en lo que va de este año. Ya gastó para de lo que se destina de fondos nacionales el 93%. Entonces, es parte, imagínese usted cómo va a arreciar también la campaña y la desinformación también muchas veces. Y estas son algunas de las cuentas, mire. Pero mire, lo que veo, y que tal vez don Denis no, está viendo la pantalla, mire, es que hay unas, solo con ver el nombre de la cuenta, ¿verdad? Malas palabras, vulgaridades. Ya sabe el contenido que reproduce también, ¿no? Impacta. Impacta. Incluso la primera cuenta, que es una copia de la original que tienen ustedes, sí, sí. esa cuenta hizo caer hasta un ministro muchas veces. Imagínese usted, y a una persona que es altamente informada, no digamos a muchos ciudadanos que realmente no están pendientes de la lo que primera que aparece falsa. es falsa. La verdadera es tunota.com. Así es. Para Y esa aprovechar. cuenta falsa, para que se vea el nivel de desinformación que se quiere generar, ha pautado 548,000 lempiras. Usted sabe el alcance que con $20 que invierta, que son cerca de 500 lempiras, usted puede tener. Imagínese pautar casi 600,000 lempiras en ese sentido. Entonces, eso realmente, y ahí se puede ver desagregado y por qué decimos que son cuentas alternas al poder. Logros del gobierno, más de la mitad, 51%. Ataques a opositores y candidatos. Otros, promoción a la candidata presidencial. Ataques a la oligarquía. Ley de justicia tributaria. Y ataques contra Estados Unidos, que es parte de lo que se ha venido vinculando en ese sentido. ¿Hay algún sistema, hay alguna forma cómo detectar este tipo de y denunciarlas a través de las redes, este tipo de cuentas falsas o de cuentas que solo son inscritas para insultar y para desprestigiar a personas? Claro, las opciones siempre están, ¿no? El problema es que son cuentas también que generan bastante morbo en ese sentido. Y ese morbo se ve manifiesto directamente en que alimenta, muchas veces se comparte mucho, amplifica el tema de las reproducciones, amplifica el tema de los ataques también, y que nosotros siempre damos el consejo. Si usted tiene duda de alguna información, busque las cuentas oficiales, que normalmente tienen incluso el cheque de que son cuentas oficiales para ver si efectivamente un cheque azulito, para ver si efectivamente se está manejando. Y ahí en pantalla podemos ver la actividad de los funcionarios públicos en X durante horario laboral, el cuadrito como tal, y que esos son los principales, ataques y amenazas desde el poder se le ha considerado, porque de una u otra forma la mayor cantidad de los tweets que se generan, o los X que se generan en ese sentido, son ataques contra la oposición, ataques contra la empresa privada, contra la sociedad civil, contra las iglesias en algunas ocasiones, y que lo podemos ver en el siguiente, que es que muchos de esos ataques realmente parten, ¿no? de esa falta, sí, de esa que se realiza en horario laboral. Okay. Entonces, el cuadrito conlleva las 8 horas y ahí vemos donde está el mayor número de X que son publicados con ataques en un horario laboral. Mire que de acuerdo a este cuadro que nos está mostrando aquí Juan Carlos, fin de semana descansan, ¿eh? El fin de semana descansa, sin lugar. Sí, se mantienen activos, pero descansan. No, pero es que lo que queremos plantear es que en lugar del fin de semana estar en redes sociales, están en horario laboral más durante la oficina. Pero bueno, ¿de qué forma debería de haber una mejor comunicación, don Denis, entre los consejeros del Consejo Nacional Electoral al momento de brindar alguna conferencia de prensa o de darle un anuncio a la población? Porque sí vemos que no hay unidad. Vemos que, bueno, por no decir en algunas, sino que en la mayoría de los casos no están de acuerdo con diferentes temas en el Consejo Nacional Electoral. Bueno, mire, pensemos que tenemos que trabajar mucho en persuadirles, primero, a los padrinos. Sí. Los partidos políticos
los mayoritarios en particular, la mayoría tienen dueños. Así es. Él lo dijo muy bien. Y si tienen dueños son los que manejan la agenda del Congreso Nacional y manejan la agenda de cualquier otra institución que hayan cooptado. Y lo repito de esa forma por tercera vez, cooptado, y póngale negrillas y póngale doble subrayado. Persuadir a estos para que platiquen y se pongan de acuerdo en que el país necesita encontrar un Consejo Nacional Electoral que tome determinaciones más técnicas que de activistas políticos partidarios sectarios. Esa es la primera. Para que entonces quienes están ahí en la función electoral, le bajen a la intensidad del nivel de lucha personal que se ha convertido, Así y es. lamentablemente ahora redes como X o Twitter anteriormente se convierten en el morbo. Creo que Juan Carlos habló del morbo y eso no está bien. Hoy los ataques son a Cosette, pero en septiembre van a ser para Ana Paola Hall, Así es. porque ella va a ser la presidenta. En el país se finge mucha demencia y no, Dependiendo de la y yo posición creo que en la... tome, ¿va? Depende de la posición que tome porque No, le hemos visto sí, entre libre y entre nacionalista. ¿Ah? bueno, sí, le puedo decir un adagio popular por ahí, pero me lo voy a reservar. Pero piense que necesitamos también una regulación de redes sociales. No existe en el país regulación de redes. Hablo de normativa, ¿verdad? Sí, Hablo de leyes. correcto. Y sé que hay un muchacho ahí informático, hacker de sombrero blanco, que ha presentado ahí a través de inteligencia artificial, ha hecho algo que tenga que regular esto, porque sí hay que regularlo, ¿verdad? Así como hay que regular también el uso del espacio de las redes en su totalidad, el tema de la seguridad de los datos cuando usted utiliza las redes, porque eso al final de cuentas es lucro para algunos. Y también a través de este tema de las redes, se puede construir democracia o se puede destruir democracia. Y con la raquítica cultura democrática que tenemos, que nos denota eh, como estar anémicos democráticamente, Ujú. ¿verdad? Como país. Entonces es más fácil que se instalen este tipo de situaciones y Muy bien. esa es la única manera como podemos buscar cómo el Consejo Nacional Electoral, reitero, recupera la memoria y hacen que el Consejo Nacional Electoral sea más técnico que lo que hoy ha dejado de ser. Así es. Bueno, ¿y qué pasará en las elecciones generales? Después de la pausa, vamos a escuchar las conclusiones de nuestros invitados aquí en el banquillo a través de TSI. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros a través de TSI. ¿Qué pasará en las elecciones generales, Juan Carlos? Bueno, esperemos que haya elecciones ¿Mm? aprendidas, ¿no? Que los consejeros se vuelvan a articular. Creo que hasta la ruptura que hubo el 9 de marzo, prácticamente casi que todas las decisiones que se tomaban eran por unanimidad. Había un consenso absoluto entre los consejeros. Ahora bien, los vemos confrontados, los vemos enfrentados, ¿no? De una u otra manera, y parte de ese aprendizaje es que se sienten, que tengan esa madurez política, que vuelvan a tomar esas decisiones en conjunto y de manera unánime, en el caso que sea, para el bienestar del proceso electoral articulado por cada una de las etapas. Ahora bien, ellos son pieza clave para desarrollar un proceso electoral y para recuperar la confianza del electorado si tiene éxito, pero también necesitan las herramientas, y parte de esas herramientas es que giren lo más pronto posible ese presupuesto que necesitan al Congreso Nacional y que el Congreso Nacional lo apruebe lo más pronto posible también, porque si no, si lo tienen durmiendo ahí, eso va a retrasar el cronograma, va a retrasar la planificación, y al final de cuentas van a estar contratando la carrera, las maletas electorales, el tema de la tecnología, el kit, todo lo que lleva el kit como tal, y eso puede condicionar de una u otra manera. ¿Hay preocupaciones? Sí. ¿Por cómo se manejan los partidos? Sí. ¿Por las decisiones externas que pueden influir en el Consejo? También. Pero creo que hay una buena brecha de oportunidad también para reivindicarse. Porque si el proceso electoral no funciona el 30 de noviembre, si la ciudadanía siente que se quieren burlar del ciudadano a través del ejercicio del sufragio, pueden suceder situaciones de mucha violencia, de mucha polarización, de mucha conflictividad, y creo que es algo que el pueblo hondureño no le abona. Desde SJ siempre se ha cuestionado, independientemente del partido.
Sin lugar a Le dudas. digo porque Libertad y Refundación dice de que con el Partido Nacional ASJ no decía nada. Había investigación. Siempre hubo cuestionamientos y pueden revisar asjhonduras.com, página web. Ahí hay investigaciones de todo tipo. Y usted sabe que ASJ maneja varios tipos de temas en cuanto a las investigaciones, no solamente temas electorales y de transparencia, sino salud, educación, seguridad y todo lo demás, que al final de cuentas es parte del compromiso que hemos tenido. Don Denis, ¿hay tiempo para corregir aquellos tropiezos que hubo en las internas para que el pueblo hondureño cuente con elecciones transparentes y que sean garantizadas en noviembre? Hay tiempo para que nos permitan salir de la incertidumbre que si iba a haber o que si iba a suceder la declaratoria o no. Un mes de incertidumbre. 2.100 millones votados en un mes. Hay tiempo, por supuesto que hay tiempo. Lo que me pregunto es si hay voluntad política y ahí le pongo de respuesta 3 puntos suspensivos. Creo que va a ser necesario, si lo puede lograr la red a la que ASJ pertenece, vamos a necesitar un conteo rápido, un quick count. Técnicamente hablando, vamos a necesitar un conteo rápido y eso pues obviamente la cooperación, si es que el gobierno norteamericano realmente está interesado en apoyar, para que verifiquemos de manera paralela que los datos que se van a brindar el día de la elección son los datos reales y que si yo gano me nombren a mí y no lo nombren a usted, Cristian. Pero que si no le dieron los votos a usted porque se los dieron a Juan Carlos, Sí. no me vayan a nombrar a mí. Conteo rápido. Y ese es un tema de subíndice de integridad electoral también. Capacitaciones. Capacitación porque Bueno, estamos con un nuevo sistema como es el biométrico y bueno, sí. hubo La fallas capacitación y nosotros tenemos celular, pero bueno, hay gente que tiene tiene que intentar varias veces para poder conocer bien su dispositivo. Y en este caso llegaron las capacitaciones días antes de las elecciones. Sí, la capacitación, correcto, pero una capacitación desde el Consejo Nacional Electoral, no dándole a los partidos políticos el dinero para que suceda cualquier cosa, ¿verdad? Y vea, la necesidad de volver a la ley electoral. El motivo inicial de la rueda, de la plática hoy fue una propuesta, gracias Juan Carlos por haberle enviado, una propuesta, ¿qué es eso? Una propuesta y que está alejada realmente de la ley electoral o bajo una interpretación diferente, pero ahí ese es otro programa, ¿verdad? Porque hay otros puntos ahí que quedan de verdad expuestos. Y bueno, mire, yo creo de las inhabilitaciones, lamentablemente en el país las inhabilitaciones están inhabilitadas a mi juicio, ¿verdad? El señor Casaña y el señor Racel Tomé durante 3 años pasaron desapercibida cualquier inhabilitación y no pasó nada porque el sistema de justicia en todo aspecto está diseñado para que pase poco y si pasa poco no le pase a los que yo protejo. Y finalmente decirle lo de Woody Allen, repetirlo, si alguna vez ya lo oyó, pues se lo repito nada más porque creo oportuno. Woody Allen dice que sale el mago y hace elecciones íntegras y son democráticas. Sale el mago y el financiamiento se dio completo. Aparece el mago en el tercer acto y entonces todos celebramos porque las cuentas estaban claras. Sale el mago y el primer acto del político es desaparecer al mago. Pasen buena tarde. Muchísimas gracias, don Denis, muy amable. Saludos. Gracias, Juan Carlos. No, saludo a la audiencia. Muy bien. Denis Gómez, ex magistrado del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, y Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia SJ, con nosotros en el banquillo. A ustedes por haber compartido este programa y los esperamos en el próximo Al Banquillo para hablar de temas de interés nacional. Con permiso.